Muy buenas, estamos aquí con la opción B, último vídeo que vamos a grabar antes de selectividad. Bueno, no será el último, al final del vídeo le voy a decir una sorpresita. Tenemos que vamos a resolver la opción B del examen modelo de química de este año. Entonces empezamos ya de una vez por el B1. El B1, volteamos la hoja, nos dice, dados los siguientes compuestos, tenemos tricloruro de boro, yoduro de potasio y el amoníaco. Y tenemos que hacer cositas con cada uno de estos. Primero que todo, nos dicen qué tipo de enlace intramolecular presenta cada uno, es decir, si es covalente, iónico o metálico. Pensemos, el cloro es un elemento que está en la columna 17, voy a decir que es 2p5, perdón, 3p5, y el boro es 2p1, porque está en la fila 14, si no me equivoco, o 13, por ahí, 13, efectivamente. Es el primero de los no metales. Entonces, son elementos con electronegatividad similar, porque a ambos les viene mejor ganar que perder. Perdón, perder que ganar. Entonces, ninguno le va a ceder electrones al otro, sino que se los van a compartir. Por lo tanto, esto es un enlace covalente, porque comparten. Aquí pasa todo lo contrario. El yodo es un elemento que tiene P5 y este solamente tiene S1, por lo que lo mejor que va a pasar es que este quiere perder ese electrón como sea y este quiere ganarlo como sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este se lo va a pasar a este, formándose un ion de cada uno. Esto va a ser I- y esto va a ser K+. Entonces, es un enlace iónico que los tiene a los dos felices, son estables. Y con el amoníaco va a pasar algo muy similar a esto, porque al hidrógeno, que es S1, prefiere ganar para quedar en S2, como el helio, y este, como está en P3, quiere llegar a P6. Por lo tanto, por eso se junta con 3 de hidrógeno para que cada uno le comparta uno de sus electrones. Ojo, comparta, por lo tanto, enlace covalente. Bien, B. Nos dicen que tenemos que justificar si conducen la electricidad a temperatura ambiente. Bueno, aquí hay que saberse un poquito las propiedades de los materiales y eso, pero bueno, los compuestos covalentes, como no forman redes ni nada de esto, sino que solamente comparten electrones, o sea, este y este, no conducen electricidad en ningún caso, no la conducen. Y tú me dirás, ¿qué pasa con el iónico? El iónico sí forma como una red de donde se ceden los electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Que el enlace iónico necesita que sus electrones estén un poquito más separados para poder conducir electricidad, es decir, en estado sólido no lo hacen. ¿Y qué pasa? Este compuesto, ¿cómo es a temperatura ambiente? Es un compuesto que es sólido, por lo tanto, no puede conducir electricidad a temperatura ambiente. Por lo tanto, KI solo lo haría en estado líquido. Uy, perdón, que acabo de decir yo de sólido, que es un gas a temperatura ambiente, creo. Pero bueno, el punto es que líquido no es. Entonces, básicamente no conduce electricidad ninguno en este supuesto que nos dicen. La única diferencia es que estos dos no lo hacen en ningún caso y este a temperatura ambiente. El C nos dicen que dibujemos las estructuras de Lewis de aquello que sean covalentes e indicar su geometría molecular. Para esto voy a borrar todo y voy a volver a ponerlo. Bien, aquí nos dicen que dibujemos las que sean covalentes, por lo tanto, esta fuera. Aquí tenemos un átomo central rodeado por 3 átomos de cloro, ¿no? Entonces dibujamos la configuración electrónica de cada uno. Solo la última capa, que es la que nos interesa, donde comparte los electrones, la primera capa no me interesa. Entonces, esto sería 2s2, 2p1. ¿Cuántos electrones hay? 3. Lo pintamos. 1, 2 y 3. ¿Y qué sería el cloro? 3s2, 3p5. Que son 2 y 5, 7 electrones. Lo pintamos. Ponemos uno que enlaza con cada uno de estos, ¿sí? Entonces, y los 6 que quedan de cada uno los ponemos a su alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ya estaría dibujada la estructura de Lewis. Ahora vamos con el otro. Tenemos el átomo de nitrógeno y 3 hidrógenos a su alrededor. El hidrógeno solamente tiene un electrón, porque es 1s1, pues ni modo. Y este, lo acabamos de decir hace un rato, que era 2s2, 2p3, por lo tanto tiene 5 electrones. 1
2, 3 y tiene un par de electrones libre. Que esto va a condicionar la geometría molecular. Por lo tanto, cada uno de ellos, no lo preguntan, pero lo voy a decir igual, tiene 3 pares enlazantes, este ninguno libre, y este tiene 3 pares enlazantes y un par libre. Vamos a ver la geometría. Para eso nos vamos a quedar con el concepto de hibridación. ¿Por qué? Porque el boro tendría esto. Esto es el PZ, PI, PX y S. Los orbitales S del boro están llenos y solamente tiene uno ubicado en el PX. Y este, de aquí, básicamente, el único donde podría enlazar algo sería en el PZ, porque es el único donde tendría un electrón solito, porque ya el PI y el PX estarían llenos con su spin positivo y negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo no puedo juntar un PZ con un PX a lo loco. Tengo que mutar de alguna forma estos enlaces. ¿Cómo? Pasando este electrón, ¿sabes?, promocionándolo que suba de nivel energético al PI y haciendo que todo esto sea orbitales moleculares compatibles con lo que tengo que enlazar. Es decir, que lo que tengo que meter aquí es, ¿cuánto me quedan? S y 2. Estoy hibridando S con 2P, por lo tanto es una hibridación SP2. ¿Y esto a qué me lleva? La hibridación SP2 me lleva a una geometría de la molécula trigonal plana. Bien, y ahora vamos al otro. ¿Qué pasa con esto? Que tengo el nitrógeno, ¿qué va a ser? Va a ser S, PX, PI y PZ. ¿Qué ocurre? Que aquí tengo dos llenos y aquí tengo la peculiaridad de que tengo uno en cada uno de estos, porque por el principio de exclusión de Pauli no puedo poner 1, 2, 3, sino que tengo que ponerlos lo más separados posible. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no puedo promocionar esta en ninguno de estos, porque no está vacío. Entonces, tengo que hibridar los 4 orbitales completos, un S y 3P, para poder enlazar con cada uno de los H's, porque los H son orbitales S, es un orbital S solamente. Entonces, ¿qué pasa? En condiciones normales, esta hibridación sp3 llevaría a una estructura tetraédrica como la del metano. Pero al tener un par libre, ¿qué ocurre? Que las patas del tetraedro están más... ¿Cómo lo explico? Que tienen más repulsión entre ellas. Por lo tanto, se abre un poco más. Entonces la estructura es de pirámide trigonal. Es decir, no es un tetraedro perfecto, sino que es una pirámide más aplastada, por decirlo así, porque los electrones de abajo están más separados entre ellos que habitualmente. Y solamente nos queda una pregunta, ¿no? Sí, que si tenemos que justificar si alguno de los tres compuestos forma enlace de hidrógeno. Recordemos, ya te voy a decir de una vez que para que un elemento forme enlace de hidrógeno tiene que poseer pues hidrógenos, evidentemente, o sea que ya esto nos deja como único candidato al amoníaco, y además tiene que estar unido el hidrógeno, la molécula tiene que estar polarizada porque tiene que haber un elemento electronegativo que me atraiga los hidrógenos de la otra molécula que se va a enchufar aquí para unirse, porque si fuera una molécula apolar, esto no pasaría. Por lo tanto, efectivamente sí que podemos realizar un enlace de hidrógeno aquí, porque la molécula está polarizada para acá, porque aquí tengo un par libre de electrones. Entonces, solamente este es el que puede hacer enlace de hidrógeno. Y lo justificamos. Lo justificamos al ser un NH3 es el único que puede formar enlace de hidrógeno, al ser el único de los tres compuestos que presenta hidrógenos unidos a un átomo electronegativo. Pasamos al ejercicio 2. El ejercicio B2 consta de un problema de orgánica, que nos dicen que nos dan tres compuestos, A, B y C, donde A es el cloroetano, B es la 1,6 hexanodiamina, diamina dice, y C es el ácido hexanodioico. Bien, entonces nos dicen que de primeras formulen los compuestos indicados. Entonces empezamos a hacer el apartado A. Cloroetano es etano, por lo tanto no tiene doble enlace y tiene 2 carbonos. Y el cloro pues lo podemos poner donde queramos, porque siempre en cualquier caso va a ser el carbono 1, entonces lo podemos poner aquí.
En vez de poner CH3, cambiamos una H por esto. Aquí es hexano, por lo tanto tenemos que poner 6. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Tenemos dos grupos amina, diamina, ubicadas ¿dónde? En el 1 y en el 6. Por lo tanto tengo aquí un NH2 y aquí otro NH2. Lo demás pues lo relleno. CH2, 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 CH2. Y aquí tendría que poner C. Tengo dos enlaces, me falta uno. Perdón, me faltan 2. Tengo que llenar 4. Aquí tengo 2 enlaces, tengo que llenar 2 más. Por lo que tendré que poner aquí CH2, NH2. Esto sería la diamina. Y el ácido hexanodioico, de nuevo son 6. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Tengo un ácido dioico, por lo que me dice que hay dos grupos ácidos. Uno aquí y el otro acá, porque no pueden estar en otra parte. Y lo demás, pues, lo rellenamos con hidrógenos. ¿Bien? Ahora, nos preguntan la siguiente cuestión. Que formulemos el compuesto que resulta de la polimerización de A. Si yo hago el polímero de esto que está aquí, ¿qué es lo que me queda? CH3, CH2, Cl, N veces. O sea, lo uno y lo vuelvo a unir, lo sigo uniendo. ¿Sí? Lo tengo por aquí, aquí. Lo que tengo que es que quitar uno de los enlaces, este de aquí, por ejemplo, para poderlo unir a cada uno de los lados, o sea, porque va a ser esto un enlace aquí y otro enlace acá, para poderlo unir con las otras que vienen. Entonces, ¿qué se forma? El policloruro, porque tiene muchos de vinilo, que conocemos todos como PVC. Bien, siguiente. ¿Cuál sería el compuesto que resulta de la polimerización de B con C? Este es un poquito más complicado, porque aquí tenemos dos grupos amina y dos grupos ácidos. Por lo tanto, igual que los aminoácidos, esto lo que genera es un grupo amida, donde cada uno de estos ácidos se va a unir con un grupo amida de aquí, liberando agua, porque aquí se va a perder una H y aquí se va a perder un COH. Entonces, ¿tengo que formularlo? Pues lo formulo. Esto debe ser, no da igual. Tendría, por ejemplo, CH2NH, tengo un enlace aquí que se me va a unir a otra molécula y me queda pues esto, CH2, 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 más todo lo que está aquí, es decir, me quedaría COO y un enlace a lo que viene después. Perdón, CO y se vuelve a repetir tantísimas veces. Pero ¿qué pasa? Que aquí libera agua cada vez. Es igual que, por ejemplo, en biología, cuando se unen glúcidos con otros glúcidos o aminoácidos con otros aminoácidos. Entonces ya lo tendríamos. Y esto sería una poliamida. Por razones obvias, porque se forma aquí una amida que tiene un grupo OH y un grupo amina. ¿Cuántas veces? Las que tú quieras. Entonces, diríamos que es una poliamida. Y tenemos que decir si se tratan de polímeros de adición o condensación. Si se vieron el vídeo de la opción A, dije que la palabra condensación iba a volver a salir aquí. Esto sencillamente lo que hago es dejar la molécula y multiplicarlo por sí mismo tantas veces. Entonces esto sería de adición. Y este de aquí, como yo estoy liberando agua y estoy quitando cosas, o sea, al unir se me retira un pedazo de la molécula siempre, sería de condensación. Porque se libera agua, lo que acabamos de decir. Ya tendríamos hecho el ejercicio 2, quizás es un poquito más de creérselo, de que es así, punto, de lo que no tiene excesiva razonamiento y hay que aprendérselo un poquito tal cual. Pero bueno, con la nueva versión de Lebau, si no te gustan los polímeros, pues te vas y te coges otro ejercicio. Pasamos al 3. El ejercicio B3 hay que tratarlo con mucho cuidado porque es un ejercicio teórico, la verdad, donde no hay que calcular nada. Pero, insisto, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Nos dan una reacción, es decir, esta de aquí. SB2O5 gas, ya vas a ver por qué estoy dejando el espacio, para dar SB2O3 gas más oxígeno gas. ¿Bien? Y nos dicen que es endotérmica, por lo tanto, al ir de aquí a aquí, absorbe calor. Es decir, que el calor lo tenemos que poner aquí, porque hay que otorgárselo para que la reacción circule.
Entonces nos dicen que expliquemos cómo evoluciona el equilibrio si cambia alguna de las condiciones que voy a plantear ahora. La primera de ellas, disminuye la presión. Si yo disminuyo la presión, ¿qué es lo que va a pasarme aquí? Si yo disminuyo la presión es porque ha aumentado el volumen, por lo tanto el gas tiende a dispersarse, ¿sí? Porque tiene más espacio. ¿Y qué pasa? El equilibrio se va a ver afectado si el gas se empieza a dispersar, por lo tanto quiere compensar por el principio del Le Chatelier, que es el que dice que todo esto se hace con el principio del Le Chatelier, que es el que dice que si un equilibrio se le modifica alguna de las condiciones, el equilibrio se va a desplazar hacia alguno de los dos lados para compensar ese cambio de condiciones que le he hecho, que es lo que acabo de hacer aquí. Acabo de cambiar las condiciones del sistema, acabo de darle más espacio, disminuir la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este gas, como se ve a sí mismo disperso, va a querer reagruparse para volver a estar en equilibrio como estaba antes, cuando había más presión. Entonces, ¿qué se va a ir a buscar? Se va a ir a buscar a la dirección o el sentido donde se produzcan más moles. Es decir, aquí, porque aquí tenemos 2 y aquí tenemos uno solo. El calor no cuenta, el calor me lo acabo de poner yo ahí porque sí. Entonces, ¿cómo redactamos esto? El equilibrio, según el principio de Le Chatelier, se va a desplazar a la derecha porque es donde hay más moles gaseosos, ya que se ha disminuido la presión. B. La otra condición, si añado esto a volumen y temperatura constante, es decir, solamente lo que va a cambiar es que voy a añadir más de esto. Pues este es bastante obvio. Si yo añado aquí más cantidad, el equilibrio se va a ver desplazado para acá, evidentemente. ¿Y qué pasa? El equilibrio va a querer compensar ese añadido aquí para volver a estar en equilibrio perfecto. Por lo tanto, ¿a dónde se va a ir? Para acá. De nuevo, por el principio del Le Chatelier, el equilibrio tiende a desplazarse a la izquierda para compensar el añadido de concentración a la derecha. El C. Nos dicen que añadimos un catalizador a presión y temperatura constantes. Por favor, cuidado con el catalizador. De verdad que he visto mucha gente que se equivoca en esto. El catalizador es algo que disminuye la energía de activación necesaria para que la reacción furule. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Que la energía de activación es menor, por lo que la reacción va más rápido. O sea, la velocidad es mayor. Pero el equilibrio no está cambiando sus condiciones en ningún momento. No cambia ni la presión, ni la temperatura, ni la concentración de nada. Es decir, que añadir un catalizador afecta en la velocidad, pero no afecta en nada al equilibrio. Vamos a ver el D. Y si aumentamos la temperatura, aquí es donde va a entrar esto del calor. Si yo subo la temperatura, el equilibrio va a querer volver a bajarla para volver a su estado natural. ¿Y cómo el equilibrio va a lograr bajar la temperatura? Si yo la aumento, el equilibrio va a tender a, traerse calor para el sistema para que haya menos calor. Es decir, que va a tratar de ingresarse calor en el sistema, es decir, que irá en esta dirección. Es decir, que va a tender a absorber el calor adicional que acabo de meter y entonces se desplazaría hacia la derecha, básicamente. Con esto tendríamos resuelto el B3. Quizás, insisto, el más teórico de todo el examen. Pasamos al cuarto ejercicio, donde nos dice, se lleva a cabo la electrólisis de una disolución acuosa de sulfato de cobre. Eso sería U2SO4. Q2 no, porque ya la valencia del cobre de por sí me dicen que es 2, por lo tanto, SO4 es 2 menos, sería QSO4. ¿Bien? De concentración, 4 por 10 a la menos 2, N. Entonces, para obtener, ¿qué? Cobre metálico. O sea, que esto no nos interesa lo más mínimo. Para obtener cobre normalito. Entonces, me dicen que escriba los procesos que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de la pila y el proceso global ajustado, sabiendo que en el ánodo el H2O se descompone, es decir, que aquí el H2O se descompone en H+ y O2. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si esto se me disocia en esto, significa que este que está en 2+, ¿qué va a pasar? Va a pasar a serme cobre 0, es decir, Q2+ va a pasar a ser cobre 0. Entonces, ¿esto qué pasa? Está ganando 2 electrones.
¿Por qué? Porque pasa de 2 menos 2, 0. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto, como se está reduciendo, porque es la reacción que yo quiero, donde esto se reduce a esto para obtener cobre metálico, automáticamente yo digo que esta es la semi-reacción de reducción y es el cátodo de la pila, porque el cátodo es donde ocurre la reducción. Por lo tanto, el otro lado va a tener que ser el lado que se oxida. Vamos a ver quién es el que se oxida. Esto se queda exactamente igual, porque es más 1, y esto no, porque aquí sería la valencia menos 2 y aquí 0. Por lo tanto, este H2O que está aquí va a pasar a ser O2. Por lo tanto, aquí tenemos que poner un 2 para ajustarlo. ¿Y cuántos electrones se van a perder aquí? Vamos a pensar. Este menos 2 a 0 necesito 2 electrones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como tengo 2 moléculas de oxígeno, tengo que perder 4 electrones, no simplemente 2. ¿Ok? Uy, puse un más, menos. Y bueno, aquí sencillamente tengo que poner 4H más para compensar esto de aquí. Entonces, diríamos que este es el ánodo, porque es donde ocurre, el que no es el cátodo, porque es donde ocurre la oxidación. Y tenemos que ahora ajustar esto. ¿Cómo? Como aquí tengo 4 y aquí tengo 2, tengo que multiplicar todo esto por 2. Por lo tanto, me quedarían 2H2O menos 4 electrones más 2 veces Q2 más 4 electrones para dar O2 más 4 protones más 2Q. Esto se va con esto y tendríamos aquí nuestra reacción global, que es lo que nos piden, creo. Sí, efectivamente, nos quedaría esto aquí. Entonces, y nos dicen ahora que calculemos el tiempo necesario para depositar todo el cobre contenido en 250 mililitros de dicha disolución al pasar una corriente de 1,2 amperios. Entonces ahora vamos a usar este dato, el 4 por 10 a la menos 2 moles entre litro, ¿sí? Por, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pero esto es de esta mierda que tengo al principio, del Q2 más que está aquí. Entonces ahora tenemos que pensar que ahora tenemos 0,25 litros, porque nos dicen que son en 250 mililitros, y ahora tenemos que pasar estos moles de Q2 más, que es el QSO4 que tenemos al principio, a los moles de cobre metálico. ¿Qué pasa? Están 2 y 2, entonces va a ser exactamente el mismo número. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que nos van a quedar exactamente, déjame que lo busque aquí, 0,01 moles ¿de qué? De cobre, ¿sí? Entonces ahora vamos con calma, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, pensemos un poquito. Tengo que mi fórmula es que la masa que se obtiene es igual a masa molecular por la intensidad por el tiempo entre los electrones compartidos por la constante de Faraday que nos la dan. ¿Qué ocurre? Que tenemos la cantidad de moles, no tenemos los gramos, y tampoco nos dan como dato la masa molecular. Solamente tenemos que darnos cuenta de una cosa. Estos son gramos, ¿no? La masa molar son moles, son gramos entre moles, ¿no? O sea que esto se puede ir con esto, porque están dando multiplicando. Y esto que está aquí dividiendo, pasaría multiplicando. Por lo tanto, los moles, que son lo que tengo aquí, es lo que sería igual la intensidad por el tiempo entre Z por F. Entonces, ¿qué queremos? El tiempo. Pues el tiempo, estos dos están multiplicando, moles por Z por F, entre la intensidad. ¿Sí? A ver si lo he hecho bien. Sí, efectivamente. Entonces, sustituimos los datos que tenemos. Aquí sería 0,01 por ¿cuántos electrones cuántos electrones perdía el cobre, o perdón, mejor dicho, ganaba el cobre para hacer cobre metálico? Así, ganaba 2. Recordemos que era de Q2 más a Q0, por lo tanto aquí ganaba 2 electrones. Este es el número que ponemos. Por la constante de Faraday, que la tenemos aquí, 96485, entre la intensidad que nos dicen que es 1,2 amperios. Si ahora sencillamente despejamos el tiempo de aquí, me queda que son 1608,08 segundos. Y con dejarlo en segundos nos valdría, no habría que, salvo que te digan tiempo en horas, tiempo en días, tiempo en lo que sea. Si no, no lo ponemos. Y ahora sencillamente nos piden sacar que el volumen de gas desprendido en el ánodo en el proceso del aparato anterior. Es decir, que ahora, a partir de esto, tengo que sacar yo cuánto de oxígeno molecular me queda.
Entonces teníamos 0,01 moles de Q2 más, ¿sí? Que recordemos que habíamos hecho que esto lo hemos multiplicado por 2. Por lo tanto nos quedaba antes un mol de O2, porque recordemos, esto, ¿qué pasaba? Que perdía 4 electrones. Uy, otra vez he puesto un más. Esto, lo que hicimos en el apartado A, esto, mejor dicho, no debía haberlo borrado. Esto era menos 2, perdía 4 electrones, porque eran 2 átomos, y se convertía en O2 0. Entonces, esto eran 4. ¿Y los otros eran cuántos? 2. Entonces, por cada 2 moles de Cu2 más, había 4 moles de O2. Entonces, sencillamente sacamos los moles de O2 por aquí, nos quedaba 5 por 10 a la menos 3 moles de O2. Y esto sencillamente ahora es aplicar la ley de los gases ideales, VNRT. ¿Por qué? Porque la presión nos dicen que es 1,5 atmósferas, ¿sí? Por el volumen, que no lo sabemos, es 5 por 10 a la menos 3 por la constante, y nos dicen que es a 25 grados centígrados, que si le sumamos 233 nos quedan 298 Kelvin. Despejando de aquí nos quedan 0,081 litros ¿de qué? De oxígeno molecular. Ya tendríamos hecho el B4. Vamos al último ejercicio. Para culminar, en B5 nos plantean este problema. Nos dicen que tenemos una disolución donde hay iones fluoruro, es decir, aquí un menos, y iones sulfato, que cada uno tiene una molaridad de 10 a la menos 2, a la cual se le van añadiendo iones bario a cada una de las dos, y nos dan como dato las constantes de solubilidad de cada uno de estas dos sales. Bien, entonces empezamos. Nos dicen que escribamos la solubilidad de cada una de las sales, es decir, lo que queda aquí. Entonces aquí nos queda que BA2 más F menos, nos va a quedar BaF2, que es el compuesto, pero aquí esto está desequilibrado, por lo tanto hay que poner 2 aquí para que esto sea menos 2 y se pueda matar con esto, para que se neutralice las cargas, por decirlo así. ¿Y cómo sería el otro? Pues BA2 más SO4 2 menos, equilibrio. Como esto ya es 2 menos y 2 más se neutralizan, BaSO4. Bien. Ahora que nos dicen que calculemos la solubilidad de cada una de ellas en gramos entre litro. Recordemos, lo que tenemos aquí es moles entre litro o molaridad. Así que esto no es gramos litro. Vamos a empezar. ¿Qué datos nos daban la...? Vamos a ver, voy a hacer una cosa. Voy a borrar la reacción de abajo y vamos a empezar por esta. Esto no nos interesa nada, la concentración inicial en este momento no nos interesa, después nos va a interesar, pero ahora justo no. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Aquí, si la pongo a correr en este sentido, porque la K sub S de esto, no de esto, entonces esto me va a quedar aquí 2S y aquí S, porque esto me va a quedar una cantidad que queda, y aquí va a quedar pues el doble de la cantidad esta de aquí, porque de cada mol se producen 2, o sea que 2S y S. ¿Y cómo era la definición de K sub S? Era esto elevado a su coeficiente, o sea 1, por esto elevado a su coeficiente, es decir, 2S al cuadrado, lo cual es 4S al cubo. Y sabemos que este número me lo dan, es 2 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, S al cubo es 2 por 10 a la menos 6 entre 4. A esto le sacamos raíz cúbica y nos queda una cantidad de 7,9 por 10 a la menos 3. ¿Qué pasa? Que esta cantidad no está en gramos litro, esto está en moles entre litro. Pues sencillamente, ¿cómo pasamos los moles a litro? Con la masa molecular de esto. Nos dicen que la del bario, si sacamos la masa molecular sumando la del bario más 2 veces la del flúor, nos queda 175,3 gramos, y haciendo esta cuenta nos queda 1,4 gramos litro. Esta sería la solubilidad de la primera sal. Vamos a hacer la segunda. Para la otra sal planteamos el equilibrio otra vez, es decir, esto de aquí, SO4 2 menos, equilibrio, BaSO4. Sabemos la K sub S de esto, que es a la menos 10. Aquí me queda una cantidad de S, aquí me queda otra cantidad de S elevado a 1, así que no va a pasar nada, porque la K sub S va a ser S elevado a 1 por S elevado a 1, es decir, S al cuadrado, pues este por este.
Y esto tiene que valer 10 a la menos 10. Por lo tanto, S va a ser la raíz cuadrada de 10 a la menos 10, es decir, 10 a la menos 5 moles entre litro. Bien, que esto, si lo pasamos ahora a gramos litro, habría que hacer que un mol sea, sumando la masa atómica de esto y esto y 4 veces el del oxígeno, da 233,3 gramos, lo cual nos termina dando 2,3 por 10 a la menos 3 gramos litro. Sería la otra solubilidad. Bien, ahora vamos a ver el apartado C, que hay que pensárselo un poquito más. Bien, para el apartado C nos dicen cuánto tengo que agregarle aquí de esto y aquí de esto, de los iones bario, para hacer que esta sal que se forma, la que hemos visto al principio, precipite. Recordemos qué significaba la K sub S. La K sub S era, por ejemplo, para este caso, es la concentración de Ba2 más por la concentración de F menos al cuadrado. ¿Pero qué sentido tiene esto? Lo que nos está queriendo decir esto es que para una concentración de esto, cuya multiplicación de esta forma de esto, la sal está en el equilibrio perfecto, porque es una constante de equilibrio al final. Si yo hago que esto supere el número que me da el equilibrio, ¿qué pasa? Que se excede la solubilidad posible y la sal empieza a precipitar, empieza a irse al fondo, sólido, porque no se puede disolver más, no es como los gases, esto ya no se puede disolver. Entonces yo tengo que ver cuál es el número máximo que puedo poner yo aquí para que esto, y a partir de ese número va a precipitar. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues tengo esto y tengo esto, despejo esto de aquí, ¿no? Es igual la K sub S entre la concentración de F menos al cuadrado. Recordemos que está al cuadrado por su coeficiente. Miren el apartado anterior de por qué es al cuadrado. Lo que hemos llamado S y S cuadrado hace un rato, pues ahora sencillamente lo hemos llamado concentración y concentración. ¿Por qué? Porque tenemos esta cantidad. Eso es al cuadrado, nos queda aquí 2 por 10 a la menos 6. Y esto me queda Ba2. Ba2 más. Esto, si hago esta cuenta, me queda 2 por 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 4, es decir, 2 por 10 a la menos 2 o 0,02 n. Para la otra, ¿qué va a ser? K sub S es la concentración de SO4 2 menos por la concentración de los iones bario. En este caso, como los dos exponentes serían 1, miren el apartado anterior, me queda todo elevado a 1. Entonces, sencillamente tengo que hacer una división. SO4 2 menos. ¿Cuál es la K sub S? 10 a la menos 10. ¿Y cuál es esto? 10 a la menos 2. Por lo tanto, si yo hago esta cuenta, me queda 10 a la menos 8 m. Entonces, básicamente, si la concentración de iones varios supera en el primer caso 0,02 y en el segundo caso 10 a la menos 8, la sal va a precipitar. Esta sal y esta sal de forma correspondiente. Y eso ya de una vez nos sirve para responder al apartado D, que nos dicen cuál de las dos sales va a precipitar primero. Si a esta le tengo que agregar sal, si la acción que yo estoy haciendo, lo leo en el enunciado, a cada disolución se le añade progresivamente los iones bario, significa que va a precipitar primero la que necesite menos iones bario para precipitar. Porque esto es lo que le voy agregando, cada vez voy agregando más y más y más. Entonces, la que necesite menos cantidad para precipitar es la que va a precipitar primero, evidentemente. ¿Quién va a precipitar primero? ¿Esta o esta? Este número es muchísimo, o sea, se necesita muchísimo más cantidad de iones bario aquí que aquí. Entonces, evidentemente, el sulfato de bario va a precipitar primero y el fluoruro de bario va a precipitar de último. Con esto ya terminaríamos todo el examen de química. Mucha suerte. Y luego ahora voy a hacer yo una especie de blog diferente que no he hecho hasta ahora, en la cual voy a decir mis predicciones personales para la EBAU. Hasta luego.